Un feliz sábado. Dios las Feliz bendiga sábado para todos. en todos los hogares de la verdad será libres. Que el Señor nos visite, nos enseñe. Seamos ricamente bendecidos en este día. Vamos a iniciar el estudio del Salmo. Bueno, a continuar con lo que llevamos. No sin antes invitarlos a orar para que sea el Señor que nos instruya. Vamos a orar. Bendito sea, Señor Jesús. Cuán hermoso es aprender a tus pies, cuán hermoso es aprender de tus propios labios, Señor, de la palabra que tú inspiraste a los profetas. Y te alabamos a ti, alabamos al gran Padre Celestial, al Dios Altísimo, porque nos ha concedido el poder reunirnos alrededor tuyo, Señor Jesús. No hemos venido por nuestra cuenta, sino que el Padre nos ha impulsado por medio del Santo Espíritu, nos ha llamado. Y aquí estamos, Señor, porque necesitamos de ti urgentemente, Señor. Queriendo, Señor, encontrar liberación, encontrar, Señor Jesús, en ti respuestas, encontrar en ti, mi Salvador bendito, la victoria que tú ya nos la diste y la estamos trabajando contigo, Señor. Y encontrar en ti ese refugio, esa fortaleza que necesitamos en estos tiempos de batalla y que nos conceda, Señor, el vestirnos con la armadura de Dios, porque tu palabra dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las potestades de las tinieblas, espíritus que están en el aire, pero tú eres más alto que ellos, más poderoso, y con la armadura, Señor, que nos concedas, podamos, Señor, salir victoriosos y esa victoria dedicarla al Padre para que su nombre sea vindicado en nuestra vida. Por favor, enséñanos lo que resta del Salmo 73 y que podamos salir ricamente bendecidos, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén. Estábamos viendo el Salmo 73, ya llevamos 2 sábados estudiando el Salmo 73, un salmo hecho bueno, inspirado por el Señor, desde luego, pero escrito, o más bien el instrumento que el Señor usó esta vez fue Asaf, un levita, director de alabanza del templo donde estaba el arca que David recuperó de los filisteos, ¿ok? Principalmente. Entonces, Asaf fue encargado de todo el tema de la alabanza, de todo el tema de la música. Él y su familia, sus hijos, eran cantores, compositores, músicos. Entonces, aquí en el libro de los Salmos, pues hay una buena porción de salmos de Asaf. Y el Señor también, pues, lo usa de una forma increíble para mostrarnos que Él y nosotros hemos tenido pues las mismas luchas, no solo David, sino también una persona que estaba, digamos, que uno pensaría que esa persona no tiene problemas, ¿no? Es un líder, es una persona que está directamente involucrada con el aspecto del santuario, ve la presencia del Señor, pero es una persona que también tenía un conflicto, ¿ok? Y el conflicto de él era la envidia, esa era su lucha. Y todo fue así hasta que entró al santuario, que allá en el santuario tuvo un encuentro con Dios y el Señor le explica y él entiende y entonces él dijo, todo estaba así hasta que entró al santuario. Entonces vamos a volver a leer esos primeros versículos hasta donde llevamos, hasta el 20, para poder continuar. Dice Asaf, inspirado por el Señor, dice, y ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Porque
No hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre, los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón con sus antojos, se mofan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua se pasea por la tierra. Verso 10. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar, o en otras versiones vuelve a ellos, o va a ellos, a estas personas, y beben las aguas de la abundancia, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Eso pensaba Asaf. Pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Y aquí entonces viene el momento cumbre de ese testimonio que le está diciendo, versículo 15. Si yo hubiera dicho, así hablaré, he aquí habría traicionado a la generación de tus hijos. Está hablando el Señor. Cuando pensaba, tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos, como un sueño del que despierta. Oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Y entonces vamos a leer la otra porción y vamos a seguir con la ayuda del Señor meditando en esto. Dice del 21 al 24. Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces era yo torpe y sin entendimiento. Era como una bestia delante de ti. Sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. Miremos las notas al margen y vamos pensando en lo que nos llame la atención y bueno, vamos meditando sobre estas palabras. Dice, cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, literalmente dice, en mis riñones sentía punzadas. Así dice literalmente. Donde dice, era yo torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Podría ser también como un animal delante de ti o contigo. ¿Ok? Puede ser delante de ti o contigo. Y donde dice, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria, podría ser traducido también como me recibirás con honor. ¿Ok? Gloria u honor. Bien, esas son las palabras entonces que tenemos allí para meditar. Tomémonos un momento y si alguien tiene algún comentario, puede hacerlo. Siéntase en libertad. Bueno, yo voy a aquí tal vez a iniciar a ver si se animan. A mí me llama la atención la condición de uno mismo cuando el corazón está lleno de cosas, es decir, uno no ve las cosas tan claras. Cuando el Señor limpia el corazón, entonces cambia, o me ha pasado a mí, ¿no? Cambia uno la forma de razonar. Antes uno veía las cosas de una forma, ahora las va viendo de otra forma, ¿sí? Y yo pienso que Asaf le está narrando eso, porque él decía que el corazón de él estaba lleno. ¿De qué cosa? De amargura. Y, y nuestro corazón está lleno de cosas, ¿no? Entre ellas, pues la amargura. Y esas cosas, dice él, hacen que yo no tenga entendimiento, decía Asaf. Yo era como un torpe, como un animal. O sea, yo estaba contigo o delante de ti, pero no entendía, no razonaba, no veía
como veo ahora que he tenido un encuentro contigo. ¿Mm? Me acuerdo de Nabucodonosor cuando el Señor lo convirtió también en una bestia. Y una bestia no tiene, digamos, no tiene un raciocinio, no tiene una percepción espiritual de la, bueno, sí tienen cierta percepción espiritual, pero quiero decir, no entienden cosas que los seres humanos podemos llegar a entender. Entonces él se comparaba como a como un animal, ¿sí? Estando con Dios, porque él dice que estaba delante del Señor, pero mientras tenía el corazón lleno, pues no era capaz de ver más allá, de entender. Y es que cuando el corazón está así, uno ve como sombras, como nubes, como que no ve las promesas de Dios, como que le cuesta, como, sí, como que son más, se realzan más las tinieblas, eh, pero Jesús está allí. Por eso él dice, estaba como una bestia, pero aún estaba delante de ti. Eso es lo que me llama la atención. Así quiero Un- añadir algo. una pregunta. Ahí en mi interior, ¿me recuerdas qué dice en la letra T? ¿Qué órgano era? Mis riñones, riñones. Ah, Sentía ya, ya, ya. punzadas. Interesante, ¿no? Sí, ¿Puedes porque es que comentar? yo me acordaba, era que, pues generalmente lo que es el estrés, la tristeza, los miedos, el enojo, la amargura, bueno, lo que es la amargura y el enojo y todo eso afecta más el hígado, ¿no? Pero me acuerdo que, claro, ahí tiene que haber de pronto también miedo, porque el miedo a veces va muy ligado a los riñones, ¿no? Empieza uno a orinar mucho, ¿sí? Que le da a uno miedo. Y claro, ahí habla del corazón. Entonces, cuando hay amargura y estrés, entonces yo creo que ahí salen muchos sentimientos que empiezan a afectarnos físicamente, ¿no? Porque es así, el cuerpo empieza a expresar de esa toxicidad que tiene uno en el corazón, ¿no? La amargura. Entonces sí me Interesante. llamó la atención. Mm. Quisiera leer algo que dice la hermana Helen, estoy buscando otro texto, pero ella dice, referente a la amargura, dice, la amargura y la animosidad deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía con el cielo, el deseo de todas las gentes. 277. Interesante. Estaba Mm. buscando la palabra animosidad, ¿no? Porque ahí dice dos cosas, ¿no? La amargura y la animosidad. O sea, Y es cuando que somos como de doble ánimo, entonces cuando como que somos fluctuantes, no somos constantes, entonces nos dejamos llevar, ¿sí? Digamos, dejamos que controle las emociones nuestra vida. Ok. Em, yo quisiera hablar acerca de la palabra el entendimiento. ¿Conocimiento es lo mismo que entendimiento? No, ¿cierto? No, Entonces, ¿qué me dicen? yo diría que no. Bueno, esta semana estuvimos también analizando en la tumba de José, en Deseado a toda la gente, ¿no? Pues no sé si esto venga también al tema. Y se decía la comparación de Satanás con la humanidad, que Satanás tuvo pleno conocimiento y entendimiento de todo lo que pasaba allá arriba en el cielo. Él conocía todo. Y el Señor nos vio a nosotros que fuimos engañados, que no teníamos ese conocimiento tal que tuvo Satanás. A veces pues decimos que conocemos, pero no entendemos, ¿cierto? Entonces son dos cosas que creo que van como ligadas. Tener un conocimiento es bueno entenderlo. ¿A qué voy yo? Eh, por eso dice el Señor que debemos preocuparnos en conocerlo y en entenderlo. Él dice aquí que él era torpe, que no tenía entendimiento, que era como una bestia. Y creo yo que eso es lo que más debemos en nuestras oraciones personales o grupales, no sé, pedirle mucho al Señor, que nos dé ese entendimiento, que podamos conocerle a Él
y ya no obraremos torpemente porque Él estará también con nosotros. Este Espíritu Santo nos seguirá guiando. Eso quería compartirles. Amén. Pero ahí, pero sí, está bien, pero pienso que hay que hacer énfasis en cuando el corazón está con amargura. Tenemos es que también pedirle al Señor que nos saque todo lo que tenemos que nos da amargura, todas las cosas que hemos vivido, todo lo que nos dé tristeza, todo eso ayuda a que nosotros no podamos entender las cosas celestiales. Entonces, y con lo que estas emociones, todas esas emociones hacen que por medio del estrés, nuestros órganos internos, todo empiecen a funcionar mal. El hígado está unido ahí todo con el colon, con todo el estómago, los riñones, todo eso, eso es una cadena. Si está mal un órgano, ahí sigue el resto, ¿sí? Cuando nos hemos tomado esos exámenes que colesterol, glicemia y todo eso va relacionado. Entonces, por eso hay que hacer énfasis en que primero tenemos que decirle al Señor que nos ayude a sacar todo lo que tenemos en nuestro corazón, que eso no nos ayuda a avanzar, ni como persona ni espiritualmente. ¿Ve? Entonces, mm, me parece que sí hay que hacer énfasis en ese corazón lleno de amargura. Bueno, y aparte de eso, hay otro versículo que me llama la atención y es que dice en el 23, sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Y me llama la atención, no sé si la traducción sea así, pero cómo se expresa ahí esa seguridad de uno poder decirle al Señor, sin embargo, yo siempre he estado contigo. Cuando pues precisamente la amargura, esa animosidad, doble ánimo, todo eso fluctuante que es uno, realmente uno pues no está al 100 con Dios, más bien uno es el que se aleja y Él siempre está ahí. Y me llama la atención porque yo digo que se puede hablar así y se puede lograr cuando Él contesta de aquí en adelante y dice, es contradictorio, pero al seguir leyendo uno dice, "Ah, así sí se puede llegar uno a decir, y sin embargo, yo siempre estoy contigo. Tú me has tomado de la mano derecha. Y me acordé mucho del Salmo 136:12, que dice, con mano fuerte y brazo extendida, porque para siempre es tu misericordia. Entonces, me hace recordar es que aquí es Jesús realmente el que produce esas cosas buenas a través hoy en día de su Santo Espíritu en nuestra vida, porque de esa manera Él continúa aquí, con tu consejo me guiarás y después me recibirás ¿qué? En gloria. Entonces realmente cuando yo puedo llegar a decir yo siempre estoy contigo, es cuando el Señor me toma, ¿sí? De la mano derecha. De esa manera es como que se manifiesta de esa relación que están sincronizados con Dios a pesar de esta amargura. Y es como, es aquí como lo que decía Leo, que podemos enfatizar un poco la amargura, desaparece, la animosidad desaparece. ¿Cuándo? Cuando Jesús hace parte y me toma de la mano derecha, me muestra qué está sucediendo, qué hay en mí, qué me está produciendo amargura, qué me está produciendo esa doble animosidad o esa animosidad que dice la hermana Helen que hay que desterrar. Entonces, se puede llegar a que el Señor ya, yo puedo escuchar su voz, escuchar sus consejos y bueno, y como el final, porque Él da el final y dice, después me recibirás ¿qué? En gloria. Y acá está hablando de qué? De la glorificación, o sea, del final de la historia de 6.000 años de pecados. Es más. No, creo que son 6.000 años de pecado. Ahí es donde prácticamente Él está yéndose ya al final de esta historia de pecado. Bien. Algo más que queramos resaltar.
de estas palabras. Ok. Vamos entonces a cantar y seguimos meditando. Dios nos habla. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno el mensaje transmitió. En el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Dios nos habla por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu Dios habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Yo quisiera aportar algo que me quedó faltando referente a lo que leí de la amargura y la animosidad. Vuelvo y leo porque yo leí solo esta parte de la hermana Helen White que dice: la amargura y la animosidad debe ser desterrada del alma si queremos estar en armonía en el cielo. Y me llama la atención que eso se encuentra en mente, carácter y personalidad. El capítulo es el capítulo 56 y se llama La ira. Pero luego dice en el subtítulo: la ira abre el corazón a Satanás. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres de ceder a la ira o al resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. Y ahí sí continúa lo que les había leído, que dice: la amargura y la animosidad deben ser desterrados del alma si queremos estar en armonía del cielo, con el cielo. ¿Por qué quise leerles esto? Porque hace rato venimos mirando y como escudriñando en nosotros mismos cuál es la raíz de pecado que quizás pueda haber en nuestra vida. Entonces, si uno se pone a ver acá, realmente la amargura y la animosidad vienen siendo los frutos. ¿Qué es lo pero qué fue lo que hizo que esto produjera estos frutos y que anteriormente yo le abriera ese corazón al diablo para que entrara en mi vida
y empezar a producir este tipo de frutos. Pues la misma hermana Helen White en este párrafo lo dice, la ira. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira y al resentimiento. Cuando hay un resentimiento, como decía Leo, tenemos que orar porque hay cosas en el pasado que todavía quizás nos dejaron heridas, quizás nos dejaron con amargura, nos dejaron frustrados, nos dejaron con ira. Y estos sentimientos hacen que yo le abra la puerta al enemigo y yo siga produciendo sin darme cuenta frutos. Y en esos frutos está la amargura y la animosidad que Tommy dijo que iba a buscar lo que significaba la animosidad para poder contextualizar un poco. Y yo encontré algo, Sí. pero voy a esperar que Tommy sea el que diga. Sí, bueno, aquí en este diccionario dice ánimo en general, ser valor, esfuerzo. Y la segunda definición es aversión, ojeriza u hostilidad. Esas es como las dos. Yo encontré otra parte, hermanos, que me llama mucho la atención y en eso caemos mucho. Y es que, espérame que aquí lo estaba leyendo, y es ánimo, valor y esfuerzo. Y me llama la atención que a veces con eso de la animosidad, a veces nosotros tenemos como intenciones y como querer hacer las cosas, pero a veces dependiendo de nuestro ánimo, nuestro esfuerzo no es suficiente. Las energías, hoy me levanté como con poca gana y entonces hoy bajé la guardia y no soy constante, ¿verdad? Como de doble qué ánimo. Entonces a veces dependiendo de cómo yo me levante, me dejo llevar por las emociones. Sí. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo también estaba pensando que pues también a veces son eh, estas pruebas para nosotros llegar a, a forjar. Eso ayuda a forjar más el carácter. Esas pruebas, todas esos bajas de los ánimos cuando estamos decaídos, para alcanzar a entender qué es lo que nos pasa o que el Señor nos ayuda a entender. Entonces también eso hace parte para formar nuestro carácter, ¿cierto? Pues lo pienso así, hace parte de, sí, de que Se te- nosotros nos formemos cada día más y nos hace un poco fuertes, ¿no? Porque ya superamos esa etapa, por decirlo así. No sé si me hice explicar, A mí no. me Yo hice no sé si los entender, demás pues. sí me puedan explicar. que también se te fue el internet un poquito y se te cortó lo que... Ah, Si quieres, vuelve a que, intentarlo y miramos. Sí, porque ahí se perdió la idea. ya, que digo yo que todas esas, eh, bueno, de pronto estados de ánimos que tenemos, eso nos ayuda a entender qué es lo que nos pasa, ¿no? El Señor nos ayuda a entender qué es lo que nos pasa cuando estamos decaídos, cuando no sabemos qué es lo que pasa en nuestra vida y al fin logramos entender. Entonces eso hace parte también de nuestro carácter. ¿Eso ayuda a formar nuestro carácter? Yo pienso que sí. Si la hermana Helen White dice que eso hay que desterrarlo, pienso que eso no debe formar parte de nuestro carácter. Precisamente que Dios permite que lo veamos y que vayamos a la raíz del pecado, realmente de dónde procede eso, porque yo me llené de amargura y esa animosidad. ¿Qué sucedió en mi pasado o qué fue lo que me detonó? Ya. Entonces sí, estaba equivocada en eso. Bueno, No sé qué Sí, piensen los demás. sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Bueno. Sigamos. A mí me queda una ¿Sí? pregunta, se me viene una pregunta y yo digo, oiga, ¿cómo debería uno orar, no? Cuando, digamos, yo tengo eso y si el Señor me está mostrando la raíz de pecado, ahí debería orar por los frutos o primero debería orar más bien por la raíz o debería orar por las tres cosas. Y es preguntar Yo si me pienso, levanté
con amargura, Señor, ¿de dónde viene esta amargura, no? Sería como que nos explique Yo de dónde pienso que viene. se debería orar por las tres, que es que una me llevó a la otra y a la otra, ¿cierto? Entonces, somos un conjunto, el humano es un conjunto de todo. Pienso que sí se debía orar por las tres. Yo también pienso que se debería de orar por las tres cosas, porque eso es, sí, es un conjunto que va ligado. Yo digo que ¿de dónde salen los frutos de un árbol? Y si yo solo le tiro piedras a la fruta, quiere decir que solo estoy orando por las frutas. Pues tumbo las frutas, pero mañana vuelve y me sale otra fruta. O sea, vuelve y sale porque el problema está en la raíz. Entonces, si yo destruyo esa raíz mala, que de ese árbol malo, que está dando mal fruto, que es lo que me ha conllevado a hacer muchas cosas, pues yo destruyo definitivamente esos frutos malos. En el nombre de Jesús, ¿no? Porque uno solo no puede. Sí, es como una buena táctica, ¿no? Y mira, el Cira que, pues sí, practicando eso de orar por la raíz, pues que cuando uno encuentra la raíz, pues uno empieza a orar por la raíz, cuando se cae ese árbol, se cae todo, ¿no? Pero mira que el efecto también es sobre los frutos, cuando uno empieza a entender su condición, y ya esos frutos como que uno los entiende y uno ya no va, o por lo menos a mí me pasa, ya no le pongo atención, o sea, ya digo, no, Señor, pues ya yo sé de qué es esto y voy a seguir orando por la raíz y como que uno se anima y, Amén. ¿sí me entiendes? Como que también ayuda a esos frutos que se vayan, que es terrible cuando uno no entiende, Es que, eso trae presión. es que, hermano, si quieres de verdad, apunten ese texto, este texto y léanlo y medítenlo en la casa que la hermana Helen White habla, del capítulo 56. Es que me llama la curiosidad que la misma hermana Helen White Dios se lo muestra, o sea, ella está hablando, yo les hablé al final que fueron los frutos, pero porque aquí Tommy tocó la amargura. Pero luego sentí que Dios me dijo, revisa bien el párrafo y medítalo. Y claro, uno se devuelve en la lectura y uno entiende de ahí que la hermana Helen White, Dios está hablando a través de la hermana Helen White, que acá la raíz procede de qué? De un resentimiento y la ira. Y yo creería que aquí, yo no sé si todos los casos, no, sí, yo me corcho, yo no sé, pero en este caso, si quieres, Tommy, puedes buscarlo, pero verdad que ahí dice la ira sobre el corazón, en el corazón a Satanás, o sea, cómo yo llego a abrirle la puerta, por eso es lo que yo le decía, Satanás no se va a manifestar en nuestra vida en algo que nosotros no tengamos problema. Entonces, digamos, yo no sufro como le decía que día hablando con Tommy y Jessy, yo no sufro ¿cómo se llama? Que yo le dije pornografía, a mí eso no me interesa, a mí no me va a atacar por eso, a mí me va a atacar es por otras cosas que yo tengo defectos de carácter. Y él lo estudia a uno y lo va mirando y ahí es donde uno va abriendo la puerta y es como dice acá la hermana, dice que ahí es donde están abriendo el corazón ¿a quién? A Satanás. Y cuando se abre, entonces ahí es donde, claro, empieza él que todo lo que hay en él quiere transmitírselo a uno. Amargura y esa animosidad. Yo tengo aquí que me parece súper interesante eso porque, claro, orar por la raíz y uno, entre más el Señor te muestra, pues vas detectando que te salen frutos, a uno como que le da estrés, ¿no? Cuando uno se da cuenta que le salió algo uno de un fruto, de una raíz que uno ya conoce y uno quisiera que ya no existiera eso en la vida de uno. Entonces, uno como que yo pensaba ahorita, bueno, ¿y cómo hacer para que no salgan tantos frutos, no? Porque si tú entre más minerales le eches al árbol, entre más lo alimentes, pues más frutos salen, más grandes o más pequeños. Entonces, yo creo que uno no quisiera que salieran tantos frutos, ¿no? Que eso fuera creciendo, sino que fuera menguando. Y yo creo que a eso nos referimos a veces de orar por los frutos, pero efectivamente es mejor orar por la raíz. Pero yo creo que entre más relación tengamos con el Señor, entre más insistamos, yo creo que eso se va disminuyendo, ¿no? Porque vamos cayendo en cuenta que van saliendo cosas de algo que no hemos solucionado con el Señor y seguimos como trabajando eso con Él, ¿no? Porque se me venía a la mente, bueno, y alimentamos para que salgan más frutos, ¿no? ¿Cómo lo alimentamos? Yo digo que uno lo alimenta, Jessy, cuando uno posterga lo que le corresponde a uno hacer de la parte humana.
porque hay una parte divina, pero hay una parte humana. Cuando yo postergo, le doy más tiempo a que esas raíces se vayan profundizando y vayan agarrando como más firmeza. Y a veces queremos que solo Jesús lo haga solo. No, hay parte que nos corresponde a nosotros, como la voluntad, como cuando hay defectos de carácter o malos hábitos, nos compete a nosotros con la ayuda del Señor generar nuevos hábitos. Me acuerdo que Pipe me decía, tía, pero yo cómo hago para que esos malos hábitos se vayan. Entonces yo le dije, generando nuevos hábitos buenos. Y cada vez que tú hagas esos nuevos hábitos buenos, y lo otro se va secando y se va secando y ya uno ni... pero eso hay que trabajarlo con el Señor. Entonces, ¿cómo lo alimento? Cada vez que yo postergo y pobrecito yo o pobrecita yo o yo soy la víctima, entonces uno a veces corre como en el cuento de ser víctima. Y pues sí, a la final todos pues somos víctimas de un pecado, pero pues nada, o sea, esto hay que seguir, hay que trabajar con el Señor y porque caemos en la victimización y eso sí como que no, entonces hay que como llegar al grano y bueno, hay que trabajar con el Señor. Si no tenemos las ganas, la voluntad, o sea, nuestra voluntad, tengo el derecho de decirle no quiero, pero me puedes ayudar y el Señor le puede ayudar a uno, porque ahí está, pero sí depende de uno. Bien. Em, Vamos a cantar, seguimos meditando y volvemos con el salmo, las meditaciones. Vamos a cantar, oh jóvenes, venid. Oh jóvenes, venid, su brillante pabellón Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y consigo a la pelea os hará salir. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús tenemos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar. Vamos presto, compañeros, vamos a luchar. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el Evangelio y su gran amor. Con ellos revestidos y llenos de poder, compañeros, acudamos, vamos a vencer. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Quien venga a la pelea, su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos, compañeros, luchemos bien por él.
Con Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos con Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal, que en Jesús tenemos nuestro general. Ustedes dirán que yo no los voy a dejar avanzar, pero es que se me olvidó hacerles una pregunta, a ver ustedes qué piensan. Cuando yo les estaba hablando acá, lo que decía la hermana Helen White, nos envió a la ira, ¿cierto? Que realmente, digamos, esta amargura y esta animosidad procede, la raíz es la ira. Y me acordé de la palabra que dice, airaos, pero no pequéis. ¿A qué se refiere entonces? Ahí que pareciera contradictorio, ¿no? Yo creo que podemos tener enojo, ¿cierto? Y es que la ira, sé que siempre se ha dicho que la ira es bien satánica. La ira lleva a destrucción, se enceguece uno, no sabe lo que hace, la misma ira que se tiene. Pues el enojo, yo pienso que es en proporción menos que la ira. Y a pesar de que estemos enojados, de pronto sabemos lo que estamos diciendo, somos conscientes, mientras que en la ira siento que no, nos toma, es un demonio. Yo tenía la idea de que la ira era más bien resultado de la amargura y la animosidad, o sea, inversamente. No Inversamente, sé. pero la hermana Helen White es al revés, que lo dicen, ¿cierto? Pero entonces la Mm, palabra también dice airados, yo lo entiendo, es como si pudiera ser, pero no pequéis. O sea, ¿hasta qué límite o hasta dónde? ¿Cuál es la medida? Como la palabra enojo, ¿no? Yo había entendido más bien, enojados. Pero Más bien de dónde procede esa ira, porque sí. Moisés se airó, pero no pecó cuando rompió las tablas de la ley. Él se Entonces sí airó, se Señor, podría. pero no sí, pecó, señor. porque la fuente de su ira no era bueno, otras cosas, ¿no? Puedo leerles un texto que dice la hermana Helen White porque es que ella habla sobre la ira. Y en sí la ira es una raíz de pecado. Lo siento, y lo siento porque lo estoy leyendo, no más que lo siento, que está ahí. Mire lo que dice la hermana Helen White. Y yo, en serio, yo tenía esa pregunta antes y me puse a seguir leyendo y le dije, vea Dios, me está contestando en parte, pero pues yo quiero que ustedes lo miren a ver si sí o soy yo. Y estoy segura porque Tommy dio ese ejemplo, Moisés. Y acá lo sigo leyendo más adelante y dice la ira de Moisés. Entonces voy a leerles este parrafito que dice, la ira nacida de la sensibilidad moral. Es cierto que hay una indignación justificable, aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio. Cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma, un enojo tal nacido de una moral sensible no es pecado. Y acá pone dos ejemplos. Y yo iba a poner la otra que era la de Cristo. Y acá la hermana Helen White, lo estoy leyendo, hermano, porque yo no me he leído este capítulo. Y aparece la ira de Moisés, como Tommy lo dijo. El haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. Solamente hasta ahí leo, pero les digo que pueden leerse ese capítulo 56. La santa ira de Dios, la santa ira de Cristo, la indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban ¿a quién? A Dios. Ahí está la respuesta. O sea que solo se puede airar cuando, digamos, son cosas buenas o justas por las que uno se enoja, ¿sí? Porque es que pasó una vez con una hermana psicóloga y ella en su conferencia decía, hermanos, es necesario que nos airemos, que demostremos lo que hay internamente, que usted no se quede callado, usted tiene que decir y
y se enojó y se airó. Entonces una hermana no le gustó eso, porque ella le contestó, hermana, la ira es satánica, proviene de Satanás. No creemos que nosotros debamos airarnos. Entonces aquí hay una respuesta en que o sea, lo que yo entiendo, nos podemos airar siempre y cuando sean por cosas justas, digámoslo así. Entiendo yo así. Dice, vuelvo y leo, es cierto, hay una indignación justificable, aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos que Dios es deshonrado. Ojo, porque ella está diciendo qué características debe tener. Cuando Dios es ¿qué? Deshonrado. ¿Y su servicio puesto en qué? En oprobio. Cuando vemos al inocente oprimido. Y luego pone dos ejemplos, Moisés y Jesús. Y Jesús, perdón, Moisés representaba a Jesús simbólicamente, ¿no? Qué curioso que ellos dos tuvieron eso. Yo hago una pregunta entonces. Cuando está el pasaje que dice, si te dan en una mejilla, pon la otra. Eso también ha sido mucho para discusión, ¿no? Porque dicen "Es que somos hijos de Dios, pero tampoco debemos dejar que nos pisoteen y usted puede también defenderse. Y eso viene como a colación al tema o está muy lejos de lo que estamos hablando. Bueno, primero, uno se extendería como hacia allá y veo que el hermano Ariel tiene la mano levantada y que se va a contestar algo directamente sobre este tema. Esperemos a ver. Gracias, gracias, hermanita. Sí, bueno, ya creo que ya también se ha dicho. Debemos distinguir lisa, clara, llanamente y muy alto la distinción de por qué viene nuestra ira, para qué y el por qué. Si nuestra ira, acabas de decir, cuando Moisés tiró las tablas, esa era una santa ira. Cuando Jesús echó a los mercaderes del templo, era una ira santa. ¿Por qué? Porque estaban profanando el templo. Moisés, porque estaban profanando a Dios directamente. Ahora cuando Moisés otra vez, golpea la piedra. ¿Tenía razón o no tenía razón? Claro que tenía razón, pero ahora el tema es que él no tuvo paciencia, que es muy distinto, muy distinto. Moisés no tuvo paciencia cuando golpeó la piedra. Y hay un abismo entre una ira y la otra. Airaros, pero no pequéis. Que el sol, acordaros esto, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Y la ira, si lo miráis en la Biblia, no es fruto del Espíritu. No, Señor. Amén. Sí, Mira que antes de poder algo, qué pena, pero pues siento Dios que yo quisiera no seguir, pero es que me sigue enfocando y el hermano Ariel está hablando algo que inclusive también lo encuentro acá más adelante, solo que quiero leerle aquí cuando dice, hay quienes alimentan la ira, muchos miran las cosas desde un lado oscuro, magnifican supuestos agravios, alimentan su ira y se llenan de sentimientos de venganza y odio. Entonces estoy como mostrando que a diferencia esa ira que no es santa, ¿qué sucede? Empieza como ahorita mostró el hermano Ariel un fruto, la impaciencia, que ya mostró fue en otro suceso de Moisés. Entonces aquí vemos que la hermana Helen White nos habla que empieza a producir ¿qué? Una serie de sentimientos de venganza, de odio, porque procede de algo que oscuro. Y leo el siguiente párrafo que dice la hermana Helen White, dice, y la impaciencia produce una cosecha funesta. ¿Cuánto daño produce en el círculo familiar las palabras impacientes?
pues una expresión de impaciencia de parte de uno de los miembros induce a otro a contestar de la misma manera y con el mismo espíritu. Entonces, qué coincidencia que hay, no coincidencia, o sea, Dios está dirigiendo acá y también nos lleva y nos está mostrando, digamos, la parte en la ira santa y la que no es ira santa. Cuando Moisés tuvo ira santa y el ejemplo que puso el hermano Ariel, cuando no hay ira santa hay una impaciencia y esa impaciencia sí no procede de Dios. Bueno, en cuanto a lo de Doris, no sé si Tommy quisiera contestarle algo de la pregunta de ella, pues ya. ¿Pondrás tu mejilla? Bueno, yo no veo que ahí esté hablando de la ira. Eh, Personalmente no veo que ahí esté hablando de la ira, es otro tema. No, no, Poner hermano, la yo a lo que mejilla es como la... ¿Sí? me refiero, por ejemplo, en los casos de trabajo, pues, que se encuentre, por ejemplo, un jefe que comience, como decimos acá, a montarnos, a tratar de humillarnos de todo esto. Entonces, puede salir en ese momento ir a la forma de pronto de contestar, ¿cierto? Entonces se me vino a la mente eso, o nos callamos y como dice el Señor, pon la otra mejilla, baja la guardia y, o sea, baja la guardia, no, baja la cabeza y mejor cállate, porque es que las injusticias llevan a que uno también se desborde en ira, en un enojo Ujú. encolerizado. Entonces, a esa Claro, parte es que yo me refiero. pero no yo diría que hay que diferenciar cuando están atacando el yo y cuando están atacando al Señor Jesús. Amén. ¿Ve? Entonces ahí está la diferencia. Que muchas veces nos encolerizamos porque el yo se ve afectado, entonces ahí no hay justificación, como dicen. Y ahí Sí, sí toca bajar cabeza. Qué sí, difícil. como si Jesús la bajó frente a Pilatos, ¿m? Él era Dios, pero él no se dejó provocar. Dice la hermana Juay que se mantuvo firme, pero no le contestó a Pilato ni con groserías, ni con altanería, ni a nadie, ¿no? No solo a Pilato, sino a nadie. Mientras todos los demás lo escarnecían y le decían de todo, él no se dejó provocar por esa conexión que tenía con Dios y yo creo que esa es la misma que nosotros debemos llegar a tener para que no nos provoquen. O sea, Tommy, ahí si Jesús hubiese contestado, no hubiera glorificado al Padre, lo hubiera dejado Exacto, terrible. exacto, ¿no? Ahí sí, el diablo tenía como reclamarlo. Y muchas veces por esos momentos en que nos airamos, pues eso le encanta al enemigo porque lo inmediatamente a cuando nos hieren el yo es que buscamos justificación de eso que pasó para yo sentirme tranquilo, eh, para yo autojustificarme y ahí vienen los trapos de inmundicia, ¿sí? No puede decir, no, pero es que mire cómo me humilló, mire cómo me dijo esto, me dijo aquello. No, más bien yo creo que uno debería decirle, Señor, me afectó que me dijeran esto. Mi jefe me dijo esto y me afectó, Señor. ¿Por qué me afecta? ¿Qué hay en mi interior que me afecta? El orgullo, Pero ahí me ¿sí? surge una pregunta, Tommy y hermanos, y es la siguiente. Si eso sucede, como dice, y claro, fue afectado el yo, ¿hasta qué punto humanamente, no? Uno debe permitir esas cosas. Digamos, hasta, yo lo digo, no sé si esté equivocada, le digo yo, ¿será que hasta cuando ya mi espiritualidad se siente afectada? O sea, cuando lo ultrajan a uno, sí, uno guarda silencio, uno calla, pero continúan, como a veces esos hogares que son matrimonios tan terribles y ya espiritualmente, pues viendo el caso de esta hermana O'Neill, ¿no? Tomó la decisión de salir, llegó un tiempo y llegó el tiempo de salir y hermana Bárbara, cuando contaba ese testimonio, de salir y abandonar, porque tampoco es posible el poner una mejilla al punto de que está afectando la espiritualidad quizás mía y la de mis hijos. Yo diría que ese límite lo da el Señor, ¿no? Poner el corazón que Él tampoco va a permitir que nos dañen. Ya cuando se daña la relación, o sea, va a afectar mi relación con Dios, ahí es el límite.
Sí, Ya, porque es como ya que se es permisivo, ¿no? Entonces Sí, se afecta y yo no sé si yo estoy entendiendo mal, pero cuando el nombre del Señor está en juego ahí, sale el celo, ¿no? Que ahí es cuando es airaos, pero no pequéis, es el celo por el Señor, ¿no? No cuando es el yo, sino por Jesús sería, ¿eso se llamaría el así celo? es, así es. Ujú, Jenny. ok. sí. Sí, yo también Mm, cuando dijo la hermana esa pregunta, yo decía, bueno, ¿hasta qué punto ser permisivo, hasta qué punto orar para que sea el Señor que te defienda, no tú? Claro, hay un límite, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que hay un límite y dependiendo del caso, ¿no? Por ejemplo, el caso que nombraba el Cira ya afecta a la espiritualidad, afecta a otros, ¿no? Entonces, ¿cómo le estamos pidiendo a Dios que nos defienda por algo que nos afecta o que nos estén insultando? Yo creo que ya el Señor mirará las intenciones, mirará el fondo, ¿no? Pero Pero claro, uno es ahí ya impulsivo. sí, sí tiene que ver lo que dice Tommy. O sea, el Señor es el que decide y eso prácticamente la pelota me la devuelve a mí. ¿Y en qué me la devuelve? En que yo debo tener una responsabilidad tan seria de tener una relación real con Cristo para que yo identificar el momento en el que ya la medida y ya llegó el momento donde uno dice, hey, alto. Y no empezar a traer desgracias a los hijos y empezar a que produzca cosas que no estaban dentro de los planes de Dios. Entonces ahí sí, llamemos esa papita caliente o esa pelota que queda en mis manos, queda en mis manos la responsabilidad de tener una relación diaria, continua con el Señor y una relación de una amistad muy profunda, que nos haga sensibles a su voz. Que en ese momento el Señor sea el que nos diga, llegó el momento. Pero muchas veces nosotros no somos sensibles a su voz y no tenemos esa relación con el Señor. Y luego después de que hay un caos, dejamos de paso quedar mal al Señor y ahí sí entonces uno dice, Dios mío, ¿qué me pasó? O sea, y eso prácticamente como decía Tommy, eso nos corresponde a nosotros. ¿Qué parte? Tener esa relación con el Señor. sí, Y es que a veces la ira enceguece, ¿no? Por eso es tener el cuidado, porque uno puede ofender y puede cometer hasta errores que después uno se arrepiente. Mm. de ahí que uno tenga con el Señor, esté uno a Uno, cuentas con cada sí, dolor del alma, porque Satanás sabe cómo provocarlo a uno. Una sola sí, frase que le digan a uno y uno puede reaccionar de forma impulsiva, ¿no? Uno sí, después dice, pero ¿por qué le reaccioné así? Porque sí, le dieron en la llaga y esa llaga no está en las manos de Cristo. No la has arreglado, entonces se aprovechan de eso. sí. Bueno, vamos a leer el último pedacito y ya se acaba el Salmo 73. Dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Mas para mí, estar cerca de Dios es mi bien. En Dios, el Señor, he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Bueno, yo pienso que este es una gran reflexión si en verdad nosotros podemos llegar a decir esto que dice Asaf, ¿no? Em, Su relación con Dios, pues qué hermoso poder llegar a decir esto. Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Yo quiero subrayar esa frase porque a veces pues uno la dice, uno la puede decir, pero en verdad la sentimos. Ya podemos decir, en la tierra no hay nada que yo desee fuera de ti, Señor. O todavía hay algo, todavía hay cosas que yo sí deseo de esta tierra. Bueno, para meditar y ser sinceros con el Señor. Es muy bonita esas palabras de Asaf, no sé qué opinan ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Tommy, porque uno lo puede hablar, ¿no? Pero también voy a hablar de mí misma, pero uno lo llega a experimentar
cuando Dios empieza a quitarle muchas cosas que estorbaban en mi vida con una relación con Jesús. Inclusive llega uno a pasar por una situación económica dura y por muchas cosas empiezan a pasar. Y entonces usted se encuentra prácticamente vacío, te quitaron todo lo que te estorbaba. Y en ese momento, yo estoy hablando como lo que me pasó, mira uno y a dónde voy. Y yo recuerdo tanto que en ese momento le digo, Señor, yo no tengo a dónde ir. Yo perdí el camino y yo solo, el camino que conozco eres tú. Si estoy pasando por esto es para algo y por algo. Pero por favor, le decía, ayúdeme a mantenerme fiel y firme en este momento, porque no encuentro otro camino, o sea, no encuentro, y si hay maneras que el diablo le presenta a uno de cómo salir, y se las presenta y le dice, usted no tiene por qué luchar, usted tiene por qué pelear, aquí le tengo esto, hágalo. Y así, y le aparece uno, pero realmente nada es tan valeroso y nada es tan importante como el camino que un día avancé con Jesús. Solo ahí, hermanos, llega uno a entender realmente esta frase. De resto, como dice Tommy, sí, uno lo puede hablar, pero solo en ese momento. Entonces yo le decía al Señor esta mañana, gracias por los desiertos, gracias por las dificultades, gracias porque esto hace que yo me acerque más a ti. Gracias porque tú eres maravilloso. Siempre tiendo a darte gracias por las cosas buenas. No, gracias por los desiertos. Y empecé a mirar mi vida pasada y yo le dije gracias por tal desierto, gracias por tal desierto. Y gracias porque en ese desierto también llegó primavera. Y hubo agua, hubo alimento, en todos los aspectos. Y entonces yo le decía esta mañana al Señor sentado mientras desayunaba, le decía, yo te doy gracias. Gracias por cada dificultad que pase porque sé que necesitas limpiarme y purificarme. Gracias. Amén. Este, esta parte me hace acordar cuando dice él, y fuera de ti, nada deseo, no, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Me hace acordar cuando estaba Jesús predicando, la gente le dio la espalda, empezó a irse, ¿no? Quedaron los discípulos y él les hace la pregunta, ¿y vosotros también os queréis iros? No sé quién respondió, si fue Pedro. Dice, ¿a dónde iremos, Señor, sin ti? O sea, Dios lo es todo, aunque nosotros todavía no entendamos, personalmente digo, porque hay cosas que todavía me amarran, ¿cierto? Y Él sí es maravilloso cuando dice, eres mi porción para siempre. Eh, Qué rico nosotros poder decir en algún momento eso. Y de verdad, ¿para dónde coge uno? ¿Y hacia dónde va si Cristo no está con uno? Bueno, uno puede decir, no, pues Satanás me atrapa y me lleva por caminos terribles, y así es. Pero lo más lindo es que Él esté con nosotros, que Él sí conoce todo, Él es el poderoso, conoce el futuro desde el tiempo pasado, nos conoce a cada cual. Es maravilloso que Él nunca nos falte en nuestras vidas. Eso quería aportar. Y también se puede ver por qué Asaf tenía este problema de la envidia, ¿no? Dice, tuvo envidia de los arrogantes. ¿Y por qué tenía envidia? Porque él deseaba estas cosas que ellos tenían. La, digamos, la holgura, la comodidad, la prosperidad aparente que ellos tenían en cuanto a riquezas, como dice acá en los primeros versículos, ¿sí? Y él entendió cuando entró al santuario, el encuentro con el Señor, que pues que el problema deriva de ahí, porque al final la envidia es algo que tú quieres tener en tu interior de otra persona. Y cuando él se encuentra con el Señor, pues cambia para siempre su perspectiva de las cosas, porque ya esas cosas ya no tienen valor para él, y por eso él llega a decir, fuera de ti, nada deseo en la tierra, justificado por la fe. El Señor hizo su obra con Asaf, como la quiere hacer con nosotros. Que el Señor Hermano nos Tommy, ayude.
Ujú. Esto, yo pensé que ese era David el que estaba hablando, se me dice Asaf. Asaf, sí. Es que, Asaf. es que, Asaf, bueno, es que me acuerdo que David también tuvo como el mismo sentimiento, cuando decía que los poderosos que venían contra él, que ellos como le impío, como le iba de bien, y él como decir, y yo aquí contigo. No me acuerdo en qué parte dice que él contempló el santuario y que allí entendió Es este que eso salmo, significa. hermana. Este ¿Es es el este mismo? mismo salmo. Sí, señora, es el mismo. Es el de Asaf. Ah, yo pensé que. No, Ah, ya, ya. Muchas s- gracias. sí, es el de Asaf. No, David no decía esto de los enemigos. Él pedía era protección. El problema de Asaf era diferente. Ahí lo está escribiendo. Uno cuando lee todo el Salmo 73, es un testimonio personal de Asaf, pero el testimonio es maravilloso porque termina en lo que todos al final estamos en esta lucha con el Señor, en justificación por la fe. Y así, pues, como empezó el Salmo, él deseando algo, envidiando algo, ahora dice, no, ya no lo deseo. Todo lo que quiero es Dios. ¿Sabe Y qué se me acabó. gusta? Que después de que él dice que lo toma de su mano derecha, yo veo un fruto acá, hermanos. Y ese fruto bonito dice, mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción, espérate que aquí no alcanzo a leer, tengo algo acá, Para y siempre, mi dice. porción para siempre. Eso es un fruto, así como nosotros llegamos a hablar de los frutos también de raíz de pecado. Claro, hay frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces Dios es nuestra fortaleza y es maravilloso eso, porque después de que uno prácticamente ya no desea nada, en medio de eso, como fue la fortaleza para Jesús en ese momento tan difícil en la cruz, con los azotes, fue muy duro el haberse separado con el Padre por primera vez de la eternidad. También fue a su vez que su fortaleza y la porción para siempre. ¿Cuál es la porción para siempre? El Espíritu Santo, pero pues también ahí se refiere a Jesús, ¿cierto? Ok. ¿Ustedes cuál cree que será nuestra porción Eternamente. eternamente que La fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Cuando hablan de Una porción porción de se su refiere, espíritu, ¿no? cuando hablan de porción, la Biblia se refiere a heredad, a lo que heredas. amén? Mm, El Padre te da, la herencia uno la recibe del Padre y el Padre es el que reparte la herencia a sus hijos y la herencia de nuestro Padre es Cristo. Ah, ya. Y la tierra prometida. Claro, la Nueva Jerusalén. Mm, Porción de tierra, tierra santa. Bien, hermanas. Aquí entonces terminamos el Salmo 73. Vamos a cantar. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Espera. Ah, Algo que ok, hay acá que atrás. es muy importante, hermano, porque es que el salmo no termina ahí. Si uno sigue leyendo, hay una paga para los impíos, ¿cierto? O sea, él está hablando quienes los que aceptemos al Señor, porque aquí los que están lejos de ti que perecerán, pero también sigue, más para mí es estar cerca de Dios, es mi bien. Más para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor, la que ahí apareció, no veo unos colores. Con- No, no tengo nada puesto. Sí, Ya, aquí creo me que no. aparece, ¿cierto? De pronto mover eso. El Señor dice, en Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Y por qué quise leer este final? Porque prácticamente eso tiene que ver cómo se va a terminar la obra final. ¿Cómo se va a terminar? Con la última frase, para contar todas tus obras. ¿Cómo se va a terminar la obra?
contándolo contándolo. nuestra propia Lo- vida. Es decir, lo que el Aquí Señor está ha la hecho en cada paciencia de uno. los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen que, La fe de Jesús o el testimonio. Y o el nos va a testimonio. ser por testimonio, ¿cierto? La Ah, fe de Jesús vamos a testimonio. tenerla, pero también vamos a ¿qué? A terminarla con nuestro testimonio, nuestra vida, las obras que el Señor ha hecho en nuestra vida. ¿Cuáles obras? Que tuviste comida, que tuviste vestido, que tuviste casa, esas obras. No, no. Esta es Las, la de, las de Asaf. las luchas que hemos tenido, ¿Cómo, Leo? ¿cierto? Las luchas que cada uno haya tenido. ¿Las luchas o las victorias? Las Las victorias. luchas y las victorias. Amén. 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 Bueno, ahora si ya nadie más tiene algo que decir. Ok. Bien, así terminamos este Salmo 73. Le damos las gracias al Señor por todas las enseñanzas de este salmo tan maravilloso. Y vamos a cantar, entonces, cúmplase, oh Cristo, tu voluntad y que este sea nuestro sentir. Ahora finalizando ya este salmo, que sea de verdad nuestro sentir, nuestra oración. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad. Solo tú puedes mi alma salvar. Cual alfarero para tu honor, vasija útil, hazme Señor. Cúmplase, oh Cristo, tu voluntad, quita de mi alma toda maldad, cual blanca nieve, hazla fulgir.